Amados, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, como siempre de parte de la pastora, y bienvenido al canal Vida para Ti, un canal de bendición para tu crecimiento espiritual. Sí, gloria a Dios. Hoy estaremos hablando acerca de las fortalezas espirituales. Fortalezas espirituales. Fíjese que cuando hablamos de fortalezas, estoy hablando fortalezas espirituales. ¿Cómo poder comprender mejor ese concepto? Siempre nos ayuda el estudiar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos aclara muchos de los términos, experiencias que luego encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, para poder comprender el concepto de fortalezas espirituales, cuando hablamos de esto, nos ayudaría mucho entonces ir al libro de Josué, en el capítulo 5 y 6, donde tenemos un relato muy bien conocido por el pueblo de Dios acerca de la conquista de Jericó. Esto, en la medida que vayamos desarrollando el tema, iremos comprendiendo mucho mejor. De todas maneras, cuando hablamos de una fortaleza, estamos refiriéndonos a algo que sobrepasa nuestra capacidad humana para derribarla, trasciende al mundo terrenal, por lo cual, al estar en una esfera que trasciende a nuestro mundo terrenal, ¿verdad? Está en el mundo espiritual, porque trasciende. Obviamente necesitamos entonces comprender cómo se puede derribar algo que existe en el mundo espiritual, estando yo en un terreno terrenal, por decirlo así, en una dimensión terrenal. Muchas veces, por ser una fortaleza que trasciende a nuestro espacio terrenal, a nuestros sentidos, para poder verla, para poder tocarla, para poder sentirla con nuestro tacto, necesitamos un recurso adicional que es nuestro espíritu. Por eso dice la palabra que uno de los dones es el discernimiento espiritual. Cuán importante es que el pueblo de Dios ejercite ese discernimiento espiritual para poder ver las fortalezas en las vidas, porque en mi vida, en mi hogar, en nuestra nación, en nuestra iglesia, ¿por qué? Porque no las podemos ver con nuestros ojos carnales. Mucho menos la podemos derribar con fuerzas humanas. Por eso dice la Escritura que nuestras armas para la milicia no son carnales, sino espirituales. Y entre ellas está el discernimiento espiritual. El poder del Espíritu Santo. La palabra. En fin, que cuando hablamos de una fortaleza, estamos también entrando a un concepto de una batalla. Estamos enfrascados en esa batalla que ya Cristo obviamente obtuvo la victoria en la cruz y que ahora nosotros, por causa de nuestra fe en Él, la hacemos en nuestro deber. Hacer realidad esa victoria de Cristo en la cruz ahora es nuestro deber como creyentes, como pueblo de Dios, hacer la realidad en nuestra vida primeramente, luego en nuestra casa, luego en nuestra nación. Eso es así. Pues Cristo muy bien dijo: en el mundo tendrán aflicciones, tendrán batallas, tendrán fortalezas que derribar,
pero confíen, yo he vencido. Y todos aquellos que dicen que andan como yo anduve aquí en la tierra son vencedores. Así que Jesús ya advirtió a todo aquel que quiera seguirlo que tendrá que derribar muchas fortalezas en su camino espiritual, en su crecimiento espiritual. Y eso es bien importante que lo tengamos presente, porque lamentablemente hay mucha pereza espiritual dentro de la iglesia de Dios. Por algo, el Señor amonestó a través de Josué algunas de las tribus que fueron llamadas a conquistar, a derribar fortalezas en el terreno que Dios le entregó. Y Josué mismo le dijo, ¿qué hacen ahí sentados? ¿Por qué no han conquistado lo que ya se les entregó, lo que ya se les prometió? Ese es el llamado de Dios al pueblo, a su pueblo, a la iglesia en este tiempo. ¿Qué haces ahí sentada? ¿Qué haces ahí durmiendo? Tenemos que levantarnos y seguir conquistando lo que tenemos por delante. ¿Y qué tenemos por delante en este tiempo como pueblo de Dios? ¿Qué tú tienes por delante que conquistar, que derribar en tu vida personal, en tu familia? De eso es que en esta hora Dios quiere hablarnos. Y mientras yo estudiaba esta palabra, y siempre, qué linda es la Biblia, porque la escritura tiene algo muy peculiar que ningún libro, y mire que a uno le gusta leer, pero ningún libro tiene esta peculiaridad. Usted puede leerla y siempre encuentra algo nuevo. El Espíritu revela algo nuevo. Usted puede leer un texto y siempre encontrará algo nuevo, refrescante. Por eso la describe que ella es viva, que es eficaz. Y cuán importante es que la leamos. Eso es parte del despertar cristiano en este tiempo. Porque tristemente muchos cristianos ya no leen las Sagradas Escrituras. Por eso viven derrotados. Sin embargo, para aquellos que estamos en el frente de batalla, ella es nuestra gran espada. Y permita el Señor, y hoy muchos se motiven a tomarla en sus manos para seguir derribando fortalezas y avanzar en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como les decía, mientras yo estudiaba esta historia nuevamente, era hermoso yo pensar, cuando hablamos de Jericó, la ciudad de Jericó, que de hecho en Números, en el capítulo 13, versículo 28, se encuentra el relato cuando los espías fueron enviados de parte de Moisés, ¿verdad? A inspeccionar la tierra que iba a ser conquistada. ¿Qué pasó? Dice la Escritura, y entre las cosas que vieron esta ciudad fortificada. Así que 40 años antes ya la habían visto y se asustaron. Pero pasaron esos 40 años y hoy se encuentran con la misma ciudad, en la misma situación, este pueblo de Dios. Obviamente, en la trayectoria, en ese camino en el desierto, muchos de ellos, ¿verdad?, no llegaron hasta este punto, porque ya Dios había determinado que muchos morirían en el camino y no entrarían a poseer la tierra por causa de su incredulidad. Sin embargo, sabemos que otros sí, como Josué, como Caleb, la volvieron a ver de alguna manera, estuvieron ahí y se encuentran con esta ciudad que 40 años atrás la vieron y se asustaron. Y eso puede pasar en tu vida y en la mía. Tal vez 10 años atrás
5 años atrás, 20 años atrás en nuestro camino de fe. Vimos áreas en nuestra vida que no podíamos nosotros vencer. Fortalezas mentales, hábitos, pensamientos, actitudes, sentimientos, emociones que eran más fuertes que nosotros. Nos dominaban, nos vencían, nos controlaban. Nos asustamos, nos desanimamos y no tuvimos la fe suficiente para derribarlos. Pero Dios en su misericordia hoy nos invita a que nos encontremos con ellas como se encontró el pueblo de Israel nuevamente con esta ciudad. Como tú hoy eres llamado a que te encuentres y te decidas a verla y con la ayuda de Dios a derribarlas. ¿Qué fortalezas, qué áreas en tu vida que tienes clara, que sabes que el Espíritu Santo por años te ha estado hablando, te las ha estado trayendo y tú, por las razones que sea, no has querido entrar ahí, no has querido trabajar con eso? Hoy el Señor te invita a ti y me invita a mí a que seamos valientes, pues el reino de Dios solo lo conquistan los valientes. ¿Y qué es el reino de Dios? Oh, amado, pues claro, la nueva vida en Cristo. Una oportunidad de cambio para tu vida. Y te invito a que entres a la clase de los miércoles, que está hermosa, pues de eso precisamente es que hablamos continuamente. Esta oportunidad de cambio, cómo es que se da y qué parte me toca a mí trabajar para hacerla una realidad. Entonces, aquí nos encontramos, lo más seguro, te encuentras año tras año, década tras década, con la misma condición, en la misma situación, en la misma condición mental, con el mismo insomnio, con la misma depresión, con los mismos miedos, con las mismas inseguridades, con los mismos procesos de rechazo, con la misma ansiedad, con el misma angustia. Y ahí estás y sientes que no puedes conquistar esta área de tu vida. Pero gloria a Dios, que es Dios el que comienza la obra en ti y en mí. No se trata de ti, no se trata de mí, sino de aquel que ha dicho: no temas, yo te ayudo. Es el Señor el que nos ayuda, el que nos alienta a seguir, pues que es Dios, por medio del poder transformador del Espíritu Santo y por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que ha prometido terminar lo que comenzó en tu vida y en la mía. Por eso hoy Dios, una vez más, nos trae a esta situación donde nos invita a que le creamos y con la ayuda de Él derribemos esas fortalezas en nuestra vida que siguen alcanzándonos e impidiendo que podamos disfrutar la nueva vida en Cristo. Esto también tiene un alcance en la vida matrimonial, en la vida familiar y obviamente en nuestra vida como nación. Pues es la familia el fundamento de una nación. Ya entonces entendemos por qué estamos como nación. Porque todo sale del hogar. En el hogar se forman los futuros ciudadanos, los futuros trabajadores, los futuros servidores. Es aquí. Cuán importante es que prestemos atención al llamado de Dios. Entonces, cuando yo estudiaba y repasaba nuevamente algunos apuntes acerca de la ciudad de Jericó, entre algunas cosas que se dice, era una ciudad que no era muy grande, era pequeña. Si no me equivoco, era como de 7 acres. Entonces, a pesar de que era pequeña, dice que era la ciudad mejor defendida, la más fortificada, la más difícil de conquistar. Y yo quiero
que tomemos este concepto de Jericó, esta ciudad, y podamos nosotros ubicarlo en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en cualquier aspecto de nuestra vida, que de igual manera hay áreas que han sido difíciles conquistar. ¿Qué áreas en tu vida ha sido difícil conquistar? También, amados, cuando hablamos de la ciudad de Jericó, que está dentro, ¿verdad?, del territorio que Dios le entregó a Israel, lo podemos también ver desde la perspectiva en nuestros tiempos de cómo el enemigo también ha querido en este tiempo apoderarse de aquello que pertenece al reino de Dios, le pertenece al pueblo de Dios. ¿Cómo qué cosas? Pues los valores cristianos, la institución de la familia, la institución del matrimonio, la niñez, todo lo que comprende la justicia de Dios, las relaciones personales, las relaciones familiares, todo lo que nos hace y nos identifica como un pueblo cristiano. Esto también lo podemos aplicar desde la perspectiva de Jericó, donde el enemigo ha levantado murallas, la ha estado asediando todos estos aspectos que pertenecen al reino de Dios y a su pueblo, y cómo también se resiste en este tiempo a entregar algo que le pertenece al pueblo de Dios, y cómo ha levantado fortalezas, argumentos, ideologías, filosofías que van en contra de la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios está llamado a conquistar, a pelear, a presentar batalla por aquello que pertenece únicamente al pueblo de Dios, pues fue Dios quien instituyó el matrimonio, quien instituyó la familia, quien instituyó las relaciones familiares y más aún quien creó al varón y a la mujer. Bendito Dios. Así que también esto aplica desde la perspectiva en cuanto a Jericó. Sigamos. A mí me gusta hacer unas pausas mientras hablo porque doy espacio para la meditación, la reflexión. Y siempre me gusta, como siempre, invitar que tengan una libretita de notas, de apunte, porque es bueno después trabajar esto. Yo simplemente comparto la palabra, despierto la inquietud y dejo que el Espíritu Santo siga haciendo la obra que yo no puedo hacer en ti. Entonces, ¿qué áreas en mi vida todavía yo no he podido conquistar? Porque está muy fortificada y que por las razones que sean, ya sea desánimo, pereza, desesperanza, lo que sea, yo estoy de manos caídas y no quiero entrar ahí. Pero lo triste es que algo que yo no derribe en mi vida me va a derribar a mí. Algo que yo no conquisto en mi vida me va a conquistar a mí. Lo que significa que si yo no trabajo, por ejemplo, con mis pensamientos, si yo no ejecuto el dominio propio que me ha dado el Espíritu Santo, esos pensamientos me van a controlar a mí. Y si me controlan los pensamientos, me va a controlar las emociones. Si me controlan las emociones, me va a controlar ¿qué? Mi manera de actuar. Por lo tanto, tal vez voy a terminar actuando de manera muy diferente a lo que dice la Escritura. Por eso es que dice la palabra que esta transformación es un cambio de pensamiento. Y yo tengo que esforzarme por eso. Si ya yo sé que estos pensamientos recurrentes me están quitando la paz, yo tengo que conquistarlos. Yo tengo que llevarlos a la obediencia de Jesucristo y detenerlos. Y para eso tengo que entender que yo soy dueña de mi mente y que yo decido ahí lo que va a entrar a mi mente. Y todo lo que viene a mi mente que yo no lo quiero, yo lo desecho. Y para eso yo tengo que tomar una parte activa y yo lo conquisto en oración, en fe. Y más que eso, como dice la palabra, con la ayuda del Señor, lo echo fuera de mi mente. Yo creo y estoy segura que aparte de que puede haber ignorancia, que puede ser un proceso de inmadurez espiritual, ¿verdad? De una fe que necesita ir creciendo
para seguir, porque eso es parte, ¿verdad? Esto se va a ir entendiendo y se va aplicando en nuestro crecimiento espiritual en la medida que maduramos y obtenemos conocimiento. Pero también no me creo equivocar en que hay mucho pueblo de Dios que ya lleva muchos años, pero muchos años yendo a la iglesia, llamándose cristianos, y tienen muchas cosas por conquistar, y todos obviamente estamos en un camino de perfección. Tenemos muchas debilidades, tenemos muchas cosas que necesitamos que Dios siga transformando. No obstante, lo que el Espíritu, por ejemplo, muestre a esta etapa de mi vida que yo debía haber conquistado, lo debía haber conquistado. Mañana Él me guiará y me seguirá mostrando muchas otras áreas que debo seguir conquistando. Pero al menos mi mente, mi conciencia me dice que he conquistado aquello que Él me ha mostrado. Ese es el punto. Y ahí es donde yo digo que hay un gran problema, hay una gran dificultad por causa de la poca fe, de la poca confianza en Dios, de la pereza, de la rebelión, de las razones innumerables que yo pueda dar, por la cual hay cosas que Dios hace años te mostró que debiste haber conquistado para avanzar y entregarte más terreno de esa nueva vida en Cristo. Porque ¿qué es lo que vamos a conquistar nosotros? Pues la vida, la nueva vida que Cristo nos ha dado, ya Él la entregó, ya Él, como le dijo al pueblo de Israel, te he entregado a Canaán. No le dijo en ningún momento te voy a entregar, no, ya yo separé el terreno para ti, ya yo separé el espacio para ti donde yo quiero que vivas y es bueno. Pero ahora te toca conquistarlo, te toca creerme que yo te voy a dar algo que es bueno. Y yo voy a estar contigo y te voy a acompañar para que tú lo hagas. Y muchos lamentablemente no creyeron, no conquistaron y se murieron en el camino. De eso es que se trata el tema de hoy. No de lo que me falta. A mí me falta muchísimo, como decía Pablo. No es que ya yo lo haya alcanzado todo, no. Me falta mucho, pero algo sí sé. Hasta aquí lo que Dios me ha mostrado lo he conquistado. Hermano, ¿y qué conquistó Pablo? Nada más y nada menos decía, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Imagínese. Yo no me atrevo a decir eso todavía. Todavía me falta seguir muriendo a muchas cosas, a seguir conquistando muchos aspectos de mi vida pasada para que Cristo siga vivificándose en mí. Me falta mucho, pero lo importante es no lamentar por aquello que el Espíritu mostró y yo no quise conquistar, sino que hasta aquí vamos bien, Espíritu Santo, porque Él es nuestra guía. Él es el que nos muestra y nos va diciendo, quita por aquí, pon por allá, porque Él es el que nos va a ayudar en esa transformación. A nosotros nos toca obedecer, confiar y lanzarnos. Por eso, cuando hablamos de esta ciudad de Jericó, que era pequeña, pero muy fortalecida, muy fuerte. Tal vez tú tienes esas pequeñas zorras, esas cositas que nadie ve, que parecen insignificantes, pero son una fortaleza del mismo infierno. Esa pequeña cosita es la que está echando a perder tu crecimiento espiritual. Esa pequeña cosita que tal vez tú no le das importancia, pero tiene un poder sobre tu mente que te somete. Nadie lo ve. Esa pequeña fortaleza es la que te tiene detenido, detenida. Y ahí estaba Josué. Me encanta esa escena, que me encanta. Josué estaba ahí de frente a esa gran muralla, mirando, observando.
Yo me lo imagino. Habían terminado de celebrar la Pascua. Estaban todos en medio de esa celebración, de ese ambiente muy bonito. Pero Josué allí a solas, como jefe de este pueblo, estaba intranquilo, pues sabía lo que tenía por delante. Dice que la ciudad tenía el portón bien cerrado y bajo vigilancia para que no entrara ningún israelita. Y ahí estaba Josué. Imagínese a Josué mirando a lo lejos esa ciudad que no había manera de derribarla. Ponte en el lugar de Josué en este momento. Yo me lo imagino observando esa ciudad, impenetrable. Yo me lo imagino a él pensando como guerrero que era, experto en milicia, cómo yo guiaré este pueblo a derribar. ¿Por dónde entraremos? ¿Por dónde la vamos a asediar? Yo me lo imagino ahí. Como muchas veces nosotros, ante áreas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en alguna situación, nos quedamos pensando cómo yo resolveré esto. Esta está bien difícil. Yo no le veo salida. Yo no le veo salida. Si lo hago por aquí, si cavamos hacia abajo, que era de las maneras de conquistar en aquel tiempo, era cavando hacia abajo para poder penetrar la fortaleza. O si la rodeamos, la vamos. Entonces yo me lo imagino a él calculando la estrategia, como tú y yo muchas veces calculamos cómo yo voy a hacer para derribar esto en mi vida. Ya intenté esto, no me funcionó. Ya intenté esto, no me funcionó. Ay, hermano, y qué cosa más hermosa. En ese momento de reflexión en el que se encontraba Josué, en el capítulo 5, del versículo 13 en adelante, encontramos aquí que cierto día, cuando todavía estaban acampando cerca de Jericó, Josué vio de pie delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se acercó y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ni lo uno ni lo otro, respondió el hombre. Yo soy el jefe del ejército de Dios. Ay, qué lindo. Y mire lo que le dice. Escucha bien, porque esto es lo que te dice Dios a ti y a mí en esta hora. Yo soy el jefe del ejército de Dios y aquí me tienes para ayudarte. Qué lindo. Bendita sea la misericordia de Dios. Aquí me tienes para ayudarte a derribar esa fortaleza, a guiarte, a darte la estrategia. Qué hermoso es cuando nos retiramos a meditar, a hablar con Dios como lo estaba haciendo ahí Josué, porque era un hombre temeroso de Dios. Él había visto cómo Dios había acompañado a su líder, a Moisés. Él aprendió de Moisés en momentos difíciles a ir a la presencia de Dios. Él acompañó a Josué, a Moisés. Y mientras Moisés allí estaba en el monte Sinaí 40 días, 40 noches, ahí estaba a la falda del monte, estaba Josué también velando. Y todas esas experiencias, haber acompañado a su líder, le enseñó, aprendió. Qué importante, amados, es que también seamos humildes.
y nos dejemos guiar y enseñar por aquellos líderes espirituales que Dios pone en nuestro camino, que ya han recorrido esa trayectoria y nos enseñan cómo vencer. Y ahí estaba Josué. Sabía a quién acudir en medio de aquella situación que tenía tan difícil. Y le dice, aquí me tienes. En otras palabras, no temas, no te preocupes. Yo conozco tu preocupación. Yo conozco y sé que tienes bien claro que con eso tú no puedes. Y por eso he descendido para guiarte, para instruirte. Ahora, mire qué cosa interesante. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esa experiencia y no tenemos duda de que Dios nos ha hablado, ya sea a través de un mensaje, de una palabra, de un consejo? No tenemos duda y muchos hemos tenido esa experiencia de aquí me tienes para guiarte. Yo, cuando miro hacia atrás, tengo muchas veces esa experiencia registrada en mi mente, que lamentablemente, a pesar de que me aconsejó y me guió y me dijo lo que podía hacer y lo que no podía hacer, muchas veces ignoré su voz. Sin embargo, la actitud de Josué fue trascendental para poder conquistar la ciudad de Jericó. Dice que inmediatamente cayó de rodillas. Estoy a tus órdenes. Haré cualquier cosa que me pidas. Cualquier cosa que me pidas. Esta misma experiencia la tuvo Pablo cuando iba camino a Damasco. Pablo iba con una agenda, con un plan, y se le presentó el Hijo del Dios Altísimo ya resucitado, resplandeciente, reluciente. Y lo primero que le dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, si nosotros tuviéramos esa misma actitud ante la misericordia y bondad de Dios, ya hubiésemos conquistado muchas fortalezas que todavía nos siguen abofeteando. Estoy a tus órdenes. Yo soy tu siervo. Tú eres el que sabe, tú eres el guerrero. Estaba frente a él el príncipe del ejército de Jehová. En otras palabras, Josué reconoció que el experto en guerra no era él, sino el Hijo de Dios. Aunque él estaba al frente del ejército de Dios, sabía muy bien que el príncipe del ejército de Dios era el experto y de él dependería su victoria. Haré cualquier cosa que me pida. Ay, hermano, qué importante es esto para poder derribar fortalezas. Dios quiere derribar esa fortaleza. Ya Cristo las derribó en la cruz del Calvario, pues dice la Escritura en el libro de Efesios que cuando Jesús murió y resucitó, descendió y se llevó a todos los que estaban prisioneros, se los llevó. Los sacó de esa condición, despojó principados y potestades y todo quedó debajo de sus pies y todo está sometido a su autoridad. Hace rato que ya Cristo derribó todo aquello que nosotros no hemos podido por causa de nuestra incredulidad y de nuestra poca confianza en Dios.
Haré cualquier cosa que me pidas. Ay, hermano, nosotros queremos que esa fortaleza se derriba, pero a la manera de nosotros. Por eso, lo primero que Dios tiene que derrotar, ¿sabe qué? Nuestra rebelión, nuestra soberbia, nuestra altivez, de querer decirle a Dios cómo es que tienes que hacer las cosas. Es que así no es, que así. Entonces Dios tiene que primero derribar esa fortaleza que todos traemos de nuestra naturaleza adámica, que por más que decimos y nos envanecemos en decir que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, que Dios es el sabio, al fin y al cabo terminamos nosotros en nuestra necedad dándole instrucciones de cómo tiene que hacer las cosas. Bendita sea la misericordia de Dios. Haré cualquier cosa. ¿Y cuánto eso uno lo ve en la consejería pastoral? Llega la persona con la crisis, con la situación, ya sea la madre, la esposa, la oveja, lo que sea. Trae la situación, perfecto. Y uno, confiado en el consejo que el Espíritu guía, la palabra, uno le dice lo que tienen que hacer. Ya está ahí. No lo hacen. No vuelven. No están dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios les pida y por eso no vencen y por eso siguen cautivos en esas fortalezas. Bendito Dios. Dios pudo haber enviado ángeles a derribar esas fortalezas. Dios pudo haber enviado fuego del cielo como envió con Sodoma y Gomorra y las destruyó. Dios tiene poder para hacer lo que a Él le parezca y derribar lo que sea. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, nos invita a participar en esta acción de guerra. También mide, pesa nuestra fe, nuestra humildad y nuestro crecimiento espiritual en cuanto a mansedumbre y humildad. Y a veces nosotros queremos que allí venga el pastor y eche fuera ese demonio y derribe aquí y allá. Y cuando no lo hace, nos vamos airados como Naamán, que quería que Eliseo le dijera lo que él quería escuchar. Y le tocó a Naamán escoger, ¿obedeces o sigues leproso? O tú obedeces o seguirás leproso. Y Eliseo, ¿sabe qué? Ni se inmutó en salir a ver si Eliseo lo quería mucho. Estaba enojado con él. ¡No! Era un siervo de Dios. Y los siervos de Dios vivimos para agradar a nuestro Señor. ¿Obedecemos el consejo de Dios o seguiremos en cautividad? Es así de sencillo. Porque esto es para el que cree, conforme a nuestra fe será hecho. Y Josué, yo voy a hacer lo que tú me pidas. Y le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar santo. Escuche bien. Quítate las sandalias. Se parece, nos recuerda la experiencia de Moisés ante la zarza ardiente. La misma experiencia. Quítate las sandalias porque estás pisando un lugar santo. ¿Tú estás dispuesto a seguir mis órdenes? ¿Tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa que me pidas? Pues ¿sabes qué? Despójate de ti mismo. Quítate todo aquello que pueda impedir que lo hagas. Porque en mi presencia el elemento humano no puede entrar. En mi mover para derribar fortalezas, el brazo humano no funciona. Despójate, quítate de todo aquello
que impide que puedas obedecer. Lo preparó para que entendiera muy bien que caminando en su presencia y que siguiendo el consejo de Dios no había espacio para opinar, para cuestionar, simple y llanamente obedecer la voz de su Señor. Ay, qué importante es esta preparación. Es que si Josué no hubiese tenido ese proceso, él no obedece, porque lo que luego Dios le pidió no tenía sentido para él. Un guerrero como Josué, de milicia, que había derribado ejércitos enemigos poderosos. Ahora lo que Dios le iba a pedir probaría mucho su humildad, su confianza en Dios. Y a veces Dios nos pide cosas para derribar la fortaleza. Y ahí seguimos cuestionando. Ahí seguimos dudando. Eso es absurdo. Eso no tiene sentido. Yo no estoy de acuerdo con eso. Se debe hacer de esta manera. Pero ¿cómo usted me pide a mí eso? ¿Cuántas veces escucho yo eso en el consejo? Es que eso no es justo lo que Dios me está pidiendo a mí. ¿Por qué tengo que ser yo siempre? Pregúntate, ¿por qué siempre es Dios quien te pide a ti lo mismo? Algo está trabajando. Algo está trabajando porque sabe que Dios es sabio. Y Dios sabe muy bien lo que nos pide. Y en el terreno donde permite que lleguemos. Esa frase tan común en la consejería, especialmente en la consejería de pareja. Pero ¿por qué tengo que ser yo siempre? Yo te voy a hacer una invitación. Vas a ir a la presencia de Dios y le haces la pregunta que yo te aseguro que Él te va a contestar. Porque Él no es mudo. Él no es como los ídolos, como las estatuas que tienen boca y no hablan. No. Pregúntale y Él te va a responder. Porque Él tiene buenos oídos y una buena boca para responder. Mi alma alaba a Dios. ¿Por qué tengo que ser siempre yo? Yo cada vez que escucho esa, yo digo, Señor, ahí te la dejo, ahí te lo dejo. Hasta que entienda. Es que eso no es fácil, lo que usted me está pidiendo a mí. Yo te lo estoy pidiendo, yo no pido nada. Yo simplemente soy un instrumento de Dios. Que te digo el consejo que Dios me da. Tú vas y después allá le cuestionas a Dios. Ay, que eso está muy difícil. Pues, ¿me entiende? Por eso es que no se derriban esas fortalezas. Porque para derribar fortalezas hay que confiar en Dios. Hay que estar en esa presencia y quitar lo humano. Por eso parte del proceso en el capítulos anteriores se quitó hasta lo oprobio, se tuvieron que volver a circuncidar. Miren, eso fue una limpieza completa antes de estar listos para ir a conquistar. Bendita sea la misericordia de Dios. Y luego de ese diálogo, Josué se descalzó. Mi alma alaba a Dios. Josué se descalzó. Si tú te descalzas, si tú te despojas de tu humanidad, si tú dejas de estar opinando y cuestionándole a Dios, esa fortaleza se viene abajo en el nombre de Jesús. Porque la primera fortaleza que Dios tiene que derribar eres tú. Por eso Dios no puede obrar en tu hijo. Por eso Dios no puede obrar en tu marido. Por eso Dios no puede obrar en tu casa. Por eso Dios no puede obrar en tu vida en las diferentes áreas. Porque el primer estorbo eres tú. Descálzate en el nombre de Jesús y verás la gloria de Dios. Hay que humillarse. Hay que despojarse, como lo hizo nuestro maestro en Filipenses en el capítulo 2. Dice que Jesús se despojó y tomó forma de siervo. Es que el primer obstáculo somos nosotros
para ver la gloria de Dios. El orgullo. Oh, bendito Jesús. Queremos la unidad en casa. Queremos la gloria de Dios en nuestro matrimonio. Queremos ver a nuestros hijos transformados. Queremos ver nuestra nación levantada. Queremos y queremos y queremos, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a despojarnos de nosotros mismos, pues estamos llenos de nosotros y lo peor, estamos tan cómodos con nosotros. Estamos tan complacidos con nosotros. Sin embargo, Cristo fue nuestro Maestro. Para poder derribar el poder del pecado en nosotros, el poder de la muerte en nosotros, las fortalezas que nos tenían prisioneros, se tuvo que despojar de su gloria, de su posición de rey. Y nosotros no estamos dispuestos. Por eso lo dice la palabra. Si alguno dice que está en Cristo, viva como Cristo vivió, en humildad, en obediencia al Padre. Entonces fue como único él pudo conquistar el poder de la muerte, el poder del pecado y derribar al diablo. ¿Tú quieres derribar fortalezas en tu vida, mi amor? Sigamos los pasos del Maestro. Y hay que seguirlo, escucha bien, con humildad, con paciencia. Hay que esforzarse para nosotros realmente ver la obra de Dios en nuestras vidas. Y Josué se descalzó. Si tú te descalzas, verás la gloria de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en tus hijos. Josué se descalzó, reconociendo que él no era nada y Dios es todo. Reconociendo que él no es el experto en milicia, sino el príncipe del ejército de Dios. Será quien lo guíe ante esta conquista. Si nos quitamos del medio y dejamos que Dios nos guíe y obedecemos su consejo, la victoria es nuestra y total. Haré cualquier cosa que me pidas. Te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a hacer cualquier cosa? Escucha, cualquier cosa que Dios te pida. Eso probará si realmente tienes el anhelo de disfrutar la libertad en Cristo, la nueva vida en Cristo. O como el joven rico que ante Jesús, que estuvo de frente, le dijo: estoy dispuesto, si yo quiero la nueva vida. Yo quiero eso. Hago esto, hago aquello. Si yo guardo los mandamientos, yo guardo todo. Tal vez tú dices: pero es que yo he estado dispuesta. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Pero no has hecho lo que exactamente te ha pedido. Así somos de tercos. Estamos dispuestos a seguir yendo a la iglesia. Estamos dispuestos a dar dinero a la obra. Sí, estamos dispuestos. Estoy dispuesta a trabajar donde me pongan. Estoy dispuesto y estoy dispuesto. Sin embargo, ante esas fortalezas que te tienen detenido en tu crecimiento espiritual, no estás dispuesto. Por lo tanto, eso es simplemente ser un religioso espiritual. Pero el verdadero creyente, el verdadero seguidor de Cristo, sigue sus pasos descalzo. Sigue sus huellas descalzo.
Estoy dispuesto y estoy dispuesto. Pero cuando se trata de aquello que Dios sí quiere que hagas, ahí no estás dispuesto. Por eso Jesús, el que quiera seguirte en pos de mí, tiene que negarse, tiene que morirse, tiene que confiar en mí y echar a un lado sus deseos, sus planes, sus estrategias. Por eso no ves la gloria de Dios en esa área de tu vida. Sin embargo, Josué confió, se descansó y se sometió a la soberanía de Dios en su vida. Y vino la instrucción, vino el consejo. Voy a poner en tus manos a Jericó, a su rey y a sus mejores soldados. Qué lindo, ya la victoria estaba ahí. Es que cuando Dios nos ve, que estamos en esa obediencia, que estamos en esa disposición, ¡ay! Eso es una belleza, se abren los cielos. Tú y tus soldados marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Miren la estrategia de Dios. Josué, como tú me dijiste a mí que tú estás dispuesto a hacer lo que yo quiera, como yo te diga, yo me imagino a Josué en su mente, porque es que somos así. Nosotros somos muy rapiditos para hablar. Ay, cuando estamos en la presencia de Dios, ese Señor, te amo, yo te amo, y yo voy a hacer lo que tú me digas, una cosa hermosa, porque la presencia de Dios es otra cosa. Salimos de ahí, nos fuimos del culto, nos fuimos de lo que sea, de la oración, y Dios ahí, nos vamos a leer la palabra después, y empezamos a recibir las instrucciones de Dios. Y te dice, bueno, dice aquí la palabra, que si has ofendido a alguien, dejes la ofrenda y vayas y resuelvas ese asunto. Y tú le estabas pidiendo en esa oración al Señor por paz. Señor, no tengo paz, tengo una inquietud aquí. Y ahí Dios, esa presencia tan linda, no te preocupes, yo te voy a ayudar, porque yo soy el Dios que ha prometido la paz y usted ahí adorando y una cosa tan linda. Y después Dios te da la instrucción, bueno, tú me pediste paz, yo te dije que te voy a dar la victoria en eso. Pues tú lo que tienes que ir a pedirle perdón a esa persona que insultaste. Y ahí empezamos a titubear. Pero Señor, si yo te confesé en tu presencia que yo ofendí, pues ya yo lo arreglé contigo. Y ahí por ahí seguimos. No tenemos que opinar nada. Dice, bueno, si ofendí, voy y pido perdón. Y si me sentí ofendido, también lo digo. Y ahí seguimos, porque es que mire, hermano, uno como pastor, qué cosas uno no oye. Pero pastora, mire cómo somos, pastora. Pero si ya eso yo lo resolví en la presencia de Dios. Entonces algo que era bien grande, que usted estaba acabado, a la hora de usted ejecutar, usted dice, ay, si eso es una bobería, sí, total. Imagínese esta carne, esta naturaleza adámica, por eso era lo que le mereciera la muerte, porque es que ella, mire, yo le digo a los hermanos, mire, ella es como una manguera que se revienta por un lado, usted le pone un parcho y revienta por el otro. Así es la naturaleza adámica nuestra. Por un lado estamos acabados, estoy acabada. Cuando nos dice Dios qué tenemos que hacer, ay, fíjate, total, eso no es para tanto. Por no enfrentar, por no humillarnos. Y por esto seguimos en la condición en la que estamos. Bendita sea la misericordia. Y así somos para todo. Pero para todo. Por eso que es importante que seamos con nosotros honestos. Y conozcamos nuestra naturaleza adámica. Y si no la conoces, ven al curso, que ahí te vas a conocer muy bien. ¿Sabe qué? Esta naturaleza adámica, ella nunca pierde y ella nunca quiere morir, siempre se defiende. Mire, para una cosa no servimos y decimos para esto no. Pero, mire, cosas tan sencillas, ¿por qué tan sencillo? Nos pueden llamar, mira fulana, que te necesito aquí en el ministerio o en el trabajo, para cualquier cosa. Y usted, yo para allá no voy, ay, yo estoy muerta acá. Ay, mi amor, es que yo estoy cansada, yo no me siento bien.
Ah, pues no te preocupes. Viene otra llamada. Amada, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Tú no le dices que estás acá. Mira, para irnos para el mall, a dar una vuelta. Ay, espérame, que yo me arreglo rápido. Así somos, por eso es que es tan importante que seamos honestos. Para unas cosas nos servimos, para otras sí. Para una cosa estamos viejos, estamos muy jóvenes. Así somos. Por eso había que darle muerte a esta naturaleza humana. Ella no es educable. El destino es la muerte en la cruz. Y que se levante algo nuevo en Cristo. Y así pasa con las fortalezas que siguen. Y tal vez esa sea una fortaleza que haya usted que derribar. Hablar verdad, ser honesto con usted. Porque así era Jacob, muy tramposo. Siempre buscaba cómo salirse con la suya. En la tramposería, en el embuste, en medias verdades. Él siempre trataba de salir bien. Y, hermano, y si no nos alineamos, nos morimos así, ¿sabe? Sí, usted se va con Cristo, salvación. Y hay unos que son tan conformistas, por no decir otra palabra. Dicen, yo con que sea salvo, con que yo me vaya con Cristo. Son tan egoístas porque no han entendido todavía que Dios nos ha llamado a ser testigos del poder de Dios. Que yo tengo una responsabilidad delante del mundo, hacer luz, hacer sal. Y que por lo tanto yo me tengo que esforzar cada día. Ay, Padre, a ser como Cristo. Que el Espíritu Santo me ayude a seguir conquistando cada área de mi vida para que Cristo se siga vivificando en mí y así yo pueda llevar esperanza a otros. Pero esa actitud tan mezquina, tan egoísta e irresponsable, con que yo sea salvo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué usted se afana tanto? Porque tenemos un llamado de parte de Dios. Ser testigos de su poder, llevar esperanza a otro, pero no con la boca, sino con la experiencia de vida. Por eso hay que esforzarse, porque Dios me pedirá cuentas. Y Dios no pone carga. A unos le da una cosita, para que la multiplique. No tendremos carga, no tendremos excusa delante de Dios para no habernos esforzado, porque a cada uno nos da conforme a su sabiduría y a su gracia. Josué, yo imagino a Josué, ya él había pensado muchas cosas. ¿Qué se le iba a venir a la mente eso a él? Hay maneras en que Dios nos guía a obtener la victoria. Inimaginables. Y vamos a tener que confiar en que esa es la manera de Dios. Josué, van a marchar con los soldados durante 6 días. Delante del cofre del pacto irán 7 sacerdotes, cada uno de ellos con una trompeta. El 7º día todos marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan sus trompetas. Después de eso ellos darán un toque largo. En cuanto lo oigan, todos los hombres gritarán con fuerza y los muros de la ciudad se vendrán abajo. Entonces cada uno atacará la ciudad sin dar marcha atrás. ¡Qué tremenda esa instrucción! Yo me imagino a Josué con los ojos abiertos así. Dice, pero ¿qué estrategia es esta militar? Pero calladito no dijo nada. Esa instrucción que le dio el jefe, Josué no se atrevió a cuestionarla, aunque le pudo parecer absurda, boba, tonta. ¿Pero qué es eso? Una ciudad tan asediada, hay que darle vuelta y tocar trompeta. ¿Qué es eso? Pero no se atrevió a cuestionar y obedeció y obtuvo la victoria. Si nosotros tuviéramos un gradito de ese temor, hace rato estuviéramos al otro lado.
Pero que mucho nos gusta cuestionar el consejo de Dios. Que mucho nos gusta cuestionar la palabra de Dios. ¿Quieres derribar tus fortalezas? Obedece el consejo de Dios. Aquí estás de frente nuevamente con esas fortalezas que por años has querido y no has podido. Jericó, más que una ciudad, era una fortaleza que el enemigo había preparado para resistir. Así son las fortalezas que el enemigo por años ha levantado en tu vida para resistirte, a soltarte y a que tú experimentes la nueva vida en Cristo. Pero dice la Escritura, oh bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios. Ay, mi alma alaba tu nombre, Jesús. Hablando acerca de las fortalezas, Jesús dice, ¿cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y robarle sus bienes si primero no lo ata? En Lucas dice, si primero no lo vence. Si lo ata, ahí podrá saquear la casa de este hombre. En otras palabras, Jesús hace rato que venció a aquel que tenía a la humanidad presa, cautiva. Se resistía a soltarla, pero vino uno más fuerte, más poderoso, el Hijo de Dios, y lo venció. Mi alma alaba a Cristo. Si nosotros tuviéramos esa confianza, hace rato hubiéramos vencido. Las estrategias de cavar, de rodear, eran más comprensibles en la mente de Josué. Sin embargo, Dios le dio una instrucción totalmente inesperada, una instrucción que prácticamente lo echaba a un lado para Cristo entronarse en ese aspecto de esa batalla. Él solamente tenía que obedecer, tuvo que moverse, tuvo que enfrentar al enemigo. Sí, hay unos que ni eso quieren, ni enfrentar. No quieren enfrentar sus miedos, no quieren enfrentar el rechazo, no quieren enfrentar las mentiras de su mente, no quieren trabajar nada, pero quieren la nueva vida en Cristo. Eso es imposible. Y no estoy hablando de salvación porque la salvación es por gracia. Pero dentro del paquetito de la salvación está una transformación y en ella yo tengo una parte de acción. La estrategia que Dios le dio a Josué a través del Hijo implicaba fe, confianza en el plan de Dios. Tú puedes confiar en que Dios tiene un plan mejor que el que tú tienes. Te pregunto, ¿esas estrategias tuyas te han dado resultados? Bueno, si te hubiesen dado resultados, tú no estuvieras todavía en la condición en la que te encuentras. Muchas de las que yo he querido aplicar tampoco me han funcionado. Y no me ha costado de otra que ser honesta, ir a la presencia de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Es que me da miedo hacer eso. Es que yo tengo miedo y el diablo que no te va a poner, porque acuérdate que dice aquí que se resiste a soltar el botín, se resiste a soltar tu alma, se resiste porque tú eras esclavo como lo era yo. Pero ahora viene otro que quiere que experimentes la libertad total en Cristo. Y yo, Señor, es que tengo miedo. Es que si yo hago eso, mire, eso pasa mucho. Por ejemplo, esto pasa mucho con los padres, con las madres. Cuando uno le da un consejo, y yo he dado consejos de eso, y le doy la instrucción conforme el Espíritu Santo me va guiando y la palabra. Y le digo, vas a hacer esto y esto y esto. Ay,
Pero ¿y si se enoja? ¿Y si se va de casa? ¿Y si se quita la vida? Mire, ¿qué dijo Elon Musk con relación a la situación de su hijo? Lo engañaron, que si no hacía eso se quitaba la vida. ¿Cuántas mentiras el diablo hoy no utiliza para amedrentar a los padres y así destruir su vida, su casa, su familia? Aquí vamos a tener que escoger a quién le vamos a creer. Porque hay muchas maneras, así como quiera lo mató, lo suicidó, Tarabi, pero lo mata de alguna manera. Y aquí vamos a tener que creerle a Dios que la estrategia de él es la mejor. Y vamos a tener presión. Vamos a tener presión en la familia. Vas a tener presión en el trabajo. Vas a tener presión de muchos lados. Por eso yo digo, sea sabio. Una de las cosas es la prudencia. Porque qué error, qué mala manía de estar contándole a todo el mundo lo que nos pasa. Entonces, pero no se lo contamos a quien se lo tenemos que contar. Primeramente a Dios, luego a su consejero espiritual. Hablamos con todo el mundo menos con quien tenemos que hablar. Y cada cual opina. Y usted después no termina ni sabiendo qué hacer y luego termina haciendo lo peor, lo que le dijo su amigo, su compañero. Es que ese realmente me quiere porque ese es el que me atiende todos los días, ese es el que me escucha. No necesariamente eso es así. Yo siempre le doy un consejo. Deje de estar hablando tanto de su situación y póngase a resolver su situación. Aplique el consejo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Josué no fue y consultó, simplemente informó a los ancianos, esto es lo que vamos a hacer. Yo tuve la victoria. Josué no cuestionó nada. Lo que pudo haber pensado como humano es normal, pero siguió. Y bueno, el Señor sabe lo que hace, vamos para encima. Dios quiere ayudarte. Dios quiere derribar esas fortalezas. Dios quiere llevarte a más. Te toca a ti creer, obedecer, descalzarte para que realmente comiences a disfrutar de la paz que da nuestro Señor. Pero esa paz se adquiere por medio de la fe y de la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga grandemente y como siempre espero que esta palabra haya sido de bendición, de dirección a tu vida, en el bendito nombre de Jesús.